Por más de 60 años, los hongos han servido como un excelente modelo de estudio de la genética clásica. Evidentemente, pues, son fáciles de manejar en el laboratorio, tienen un ciclo de vida rápido, eso permite establecer modelos de estudio que no sean tan onerosos en tiempo y en recursos económicos. La mayoría de los hongos son haploides, así que son fáciles de mutar y seleccionar las mutantes. Esto es cuando ya estás en la investigación de la genética de los hongos. Tienen un ciclo sexual, algunos no, que se emplea para estudiar la segregación y recombinación de genes. Es decir, hay una parte que es asexual y bueno, esa es la parte, ahora sí que sencilla, haploide. Y bueno, en el ciclo sexual tenemos esta oportunidad de recombinación de genes. Producen esporas asexuales de modo que se puede mantener una población uniforme. Esto también es importante cuando se diseña un experimento que requiere de este tipo de plataforma para luego plantear las inferencias necesarias de acuerdo a los resultados y los antecedentes. Bien. Muy simple. Ya vimos nosotros la reproducción sexual y asexual, vimos ciclos de vida simples, ciclos de vida complejos. Y nos puede ilustrar gráficamente de una manera muy sencilla el tema de los cromosomas y cómo se hace su distribución genética a través de procesos de meiosis para reducir la carga genética y obviamente en algunos casos hasta en 2 ocasiones. Pero también la mitosis, de tal manera de que esta carga genética, estos cromosomas con su carga genética, se van destinando, en este caso se ilustra con un modelo de producción de ascosporas o de ascas, de tal manera que la carga genética identificada como A y B se puede redistribuir de una manera que tengamos una lógica. Sin embargo, les repito, ¿sí? Cromosomas, mitocondrias, plásmidos y virus. Y esto es lo que hace que se complique un poco nuestro manejo, pero no nuestro entendimiento. Vamos a ver. Como decíamos, la mayoría de los hongos son haploides. ¿Sí? Algunos pueden tener las dos, haploide y diploide, en su ciclo de vida. ¿Sí? Su ciclo completo. Sin embargo, el caso de las levaduras permanentemente son diploides. Esa es una característica diferente. Cuando ustedes van a diseñar un experimento hay que considerar esa parte. La mayoría de los hongos tiene de 6 a 16 cromosomas, pero algunos pueden tener tan pocos como 3 y otros tantos como 40. ¿Qué observamos en este comentario? Pues una diversidad. Una diversidad que se expresa morfológica, fisiológicamente, y de alguna manera estos son elementos que nos sirven para la taxonomía de los hongos. Pero bueno, el caso es que hay una diversidad muy amplia y por lo tanto hay una expresión genética también muy amplia. ¿De qué estamos hablando? Pues de retos. Por ejemplo, esta tablita es muy sencilla, ¿sí? Cromosomas, o sea, la cuenta de cromosomas en algunos hongos. Tenemos hongos muy sencillos desde el punto de vista evolutivo, como los omicetos. Evidentemente, pues son hongos que tienen esporas con flagelos, como los Omicota o los Chytridiomycota. Y son hongos poco evolucionados, son más de un ambiente acuático o acuoso, ya lo repasamos en algún momento. Y estos pueden tener un número de cromosomas. Algunas especies de Aclea pueden tener 3, otras especies de Aclea, que es el género, pueden tener 6 o tal vez 8, pero desde 3, como Esquizosaccharomyces, pombe, tiene 3. Neurospora, uno de los hongos más estudiados desde los años 60 en genética de hongos, tiene 7, pero Puccinia
que es un hongo con unos ciclos de vida muy complejos. Tiene hasta 7 estadios, un ciclo de vida de Puccinia. Un hongo fitopatógeno tiene de 30 a 40 cromosomas. Y esto, para todos los procesos que vamos a ver enseguida, pues es todo un reto. Sobre todo porque, acuérdense, la homeostasis, la autorregulación. Todos los hongos buscan la autorregulación de tal manera de que puedan preservar la vida y preservar la especie. Tenemos hongos que tienen un número pequeño de cromosomas, como dice aquí, como los dermatofitos, el caso del Trichophyton rubrum, que es un dermatofito, es un hongo muy sencillo, o Coccidioides, que es un hongo que afecta al ser humano en su capacidad pulmonar, por ejemplo, y también es muy sencillo porque su ciclo de vida es muy simple. Pero bueno, esta es la visión de diversidad con principales grupos, unos, si me permiten, bastante evolucionados y otros poco evolucionados. Saprolegnia es un hongo muy común, a lo mejor Aclea no, pero Saprolegnia sí. Seguramente ustedes han visto algún acuario con peces tropicales. Seguramente han visto algún acuario con peces tropicales que no le dieron mantenimiento, de tal manera de que se modificó su pH de esa agua y crecen estos hongos que siempre están ahí las esporas, pero crecen sobre la cutícula de los peces de acuario, Saprolegnia. Y es un hongo que, pues la verdad, se ha estudiado muchísimo porque además en la piscicultura, cuando se están incubando algunas especies, Saprolegnia los destruye. Ophitium, que es un fitopatógeno, también Ophitoptora, que causó hasta, no sé si se acuerdan la plática del doctor Efraín que les habló de Irlanda y el problema de la economía y la migración derivado de la pudrición de la papa. Bueno, pues Phytophthora fue el causante. Y esto les ilustro un poco para que vean el espectro de ecosistemas en donde estos hongos se encuentran. Muy bien, diversidad y diversidad de ecosistemas. Cobertura. Muy bien. Tenemos nosotros aquí un tamaño, hay que medirlo. El genoma nuclear del hongo es pequeño en comparación con otros organismos. Si lo comparamos con el ser humano, con el Homo sapiens, pues hay una gran diversidad. Sobre todo porque estamos hablando de millones de bases. Estas unidades son millones. ¿Complejo? Sin embargo, hablábamos de mitocondrias hace rato. Hay un DNA que está en las mitocondrias y que tiene una función. Sobre todo acuérdense que de ahí parten muchas de las reacciones metabólicas principales. Ejemplo, ciclo Krebs, ejemplo, cadena respiratoria. Y sobre todo que es una forma en la cual los hongos cumplen con su función ecológica. Entonces, aquí tenemos nosotros la medición en cuanto a la medición del número de bases. Aquí cuando hablamos de kilos, estamos hablando de 1000. Y entonces, bueno, pues en este caso los hongos, pues de alguna manera también tienen una carga genética muy interesante. Todos los DNA mitocondriales codifican para lo mismo, componentes de cadena de transportes de electrones, cadena respiratoria, RNA estructurales, RNA de transferencia mitocondriales, acuérdense de síntesis de proteínas, metabolitos intermedios, en los cuales interviene el RNA. Y tanto los genes de las mitocondrias como los genes nucleares son necesarios para producir mitocondrias funcionales. Sin esto, no jala la mitocondria. Muy bien. Plásmidos. Pues típicamente son moléculas de DNA circulares fuera del núcleo y se replican de forma autónoma. Por ahí andan, el citoplasma.
Algunos pueden ser lineales, no todos son circulares. Pueden existir en el citoplasma, en el núcleo o en las mitocondrias. Y a diferencia de las bacterias en los hongos, no se conocen sus funciones generales, pero ahí están. Las bacterias sí se conocen, en los hongos no. Pero los transposones es más interesante, porque son regiones pequeñas del cromosoma que codifican las enzimas. ¿Se acuerdan que hablábamos de los metabolitos intermediarios? Bueno, intermedios, perdón. Y estas enzimas son las que van a hacer posible la replicación. Y bueno, obviamente, el poder llevar estas moléculas de DNA a otras partes del genoma. Su principal función es la alteración de genes, pero también pueden participar en el reordenamiento del genoma. Cuando hablamos de mutaciones, por ejemplo, las mutaciones son aleatorias. Y bueno, algunas prevalecen en el cambio del genoma porque son para beneficio de la especie. Algunas, la mayoría, se va a perder. Se va a perder, ¿por qué? Porque hay mecanismos como este de los transposones que sirven para corregirlos, para reordenarlos. Entonces, la autorregulación no es un mito, la homeostasis es una realidad. Ustedes ya saben cómo se escriben las secuencias genéticas en base a, purinas, pirimidinas, y bueno, así se componen y así se expresan gráficamente, pero esto tiene muchas oportunidades de mezcla. Sin embargo, aquí tenemos nosotros que tener muy presente que las mutaciones que no son viables, pues se pierden. Como por ejemplo, tenemos en el caso de especies animales o vegetales, que de repente el tener un genoma más le hace producir una enzima que no ocupa. Tarde o temprano ese se elimina a través de los transposones. Ahora bien, los virus fúngicos, sí, está bien, virus fúngicos. Son virus que se encuentran asociados a los hongos. Obviamente, esto en el año del 60 se conoció asociado al cultivo de champiñones. Estos son los champiñones, bien ricos. Salvo algunas excepciones, los virus no generan síntomas en los hongos infectados, pero sí son un vehículo de dispersión estos hongos afectados. Efectos más notables, pues hipovirulencia y fenotipo killer. Ah, caray. ¿Se acuerdan cuando les hablé de las levaduras killer con el caso de Cándida? Bueno, ahorita vamos a ver algunos detalles de esto. Estos efectos notables de los virus fúngicos también tienen una función de autorregulación, pero también tienen una función de expresión en el ambiente. Es decir, un hongo que es patógeno de personas o de plantas, en un momento dado, pues a través de estos mecanismos, de estos virus fúngicos, puede perder esa patogenicidad y se vuelve poco virulento. O el fenotipo killer, que en todo caso lo hemos visto como un factor de eliminar competencia sobre el sustrato, y es un fenotipo que utiliza el hongo para liberar enzimas o liberar sustancias como los antibióticos que eliminan, digamos, competidores por el sustrato. ¿Cómo se transmite la transmisión de los virus? ¿Cómo se da? Pues bien fácil, por anastomosis. ¿Qué es la anastomosis? La anastomosis es la fusión de dos hifas. Dos hifas que a través de algunos, ¿cómo le llamamos? Atractores químicos, envían señales, se atraen las hifas y se unen y se establece un puente. Y por ahí pasan núcleos, se comparten, pero además también se comparten nutrientes, pero también se comparten virus. O la esporulación, recordemos cómo se forma una espora. Simplemente es un citoplasma que se va diferenciando la pared celular hasta que tiene un rompimiento o escisión, y cuando ya se separa, pues ya lleva citoplasma que antes estuvo en la hifa. Por lo tanto, pues también puede llevar virus si el hongo ya lo tiene. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Señoritas.
No, profe, ninguna, todo bien. Vamos, es muy sencillo, continuamos. Gracias, gracias por el feedback. Esta es una prueba de una levadura killer que se hizo en el laboratorio de micología aquí en la facultad, en donde, a través de un asa de bacteriológica de vidrio, en L, se hace el crecimiento de una bacteria que en este caso es un competidor por el sustrato y que lo va a eliminar la levadura. En este caso es una cándida, pero es una levadura killer en realidad. La variabilidad genética no sexual también se conoce como heterocariosis. O sea, es asexual, sí, y se forma por dos vías, mutaciones y anastomosis. Es decir, esta heterocariosis, esta mezcla de núcleos, puede ser a través de mutaciones o simplemente al compartir núcleos de diferentes hifas, estos van a fusionarse. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos nosotros aquí de una manera gráfica muy sencilla. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una hifa que es reproductiva y una hifa que es de nutrición o de soporte. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues tenemos, llamémosle A y B. Tenemos núcleos blancos, tenemos núcleos oscuros, llamémosle A y B. Estos se replican y van y emigran a través de las hifas, que luego las hifas se van diferenciando en su funcionamiento y se vuelve una estructura de soporte para dar lugar a los conidióforos, que están aquí, y las conidias, que son estas. Y estas conidias van a llevar una carga variable genética. ¿Por qué? Porque es la heterocariosis y sirve para eso. De tal manera de que estas conidias, algunas van a tener, obviamente, una mejor oportunidad de desarrollo sobre este ecosistema en el que se está vaciando. Y la otra parte, en las cifras de nutrición, bueno, aquí también el flujo de los núcleos se está dando y también la heterocariosis es una oportunidad de mezclarse entre sí. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros expresado? Pues diferente morfología, diferente color. En un momento dado, acuérdense, el centro tiene los micelios de reproducción. ¿Por qué? Perdón, en los micelios de reproducción y en el extremo, donde están las hifas nuevas, es puro micelio de nutrición. De tal manera de que hay cambios, en un momento dado que se mezclan los núcleos y tenemos expresiones diferentes morfológicas, como en la segunda placa. ¿Sí? Muy bien. La anastomosis, podemos intentarla, podemos inducirla, pero aquí, por ejemplo, se intentó inducir y falló. ¿Por qué falló? Bueno, porque hay una incompatibilidad vegetativa, entonces no se mezclaron los núcleos, tuvimos dos colonias semejantes. Hay un ciclo sexual, hay un ciclo asexual y hay un ciclo parasexual. En este caso, el ciclo parasexual es otro de los mecanismos que se utiliza por los hongos para tener esa variabilidad que vimos ahorita y esa diversidad morfológica, bioquímica, metabólica para acabar rápido. Y bueno, esta está la referencia, Pontecorvo en el 56 y lo vi en Aspergillus nidulans. Aspergillus nidulans. Aspergillus nidulans. Permítame. Listo. Al rato les explico por qué hago estos cambios. Consta de 3 pasos. Diploidización, es decir, los núcleos se duplica su carga genética. Dos núcleos haploides se fusionan y forman núcleos diploides. Y en la formación de quiasmas mitóticos, estos es común en meiosis
¿Por qué? Porque cromosomas homólogos se rompen y se reúnen y entonces se está reorganizando la información genética. Y finalmente, la ploidización a través de la meiosis. Otra vez la reducción cromática, pero ya se mezclaron los cromosomas. Esto es un ciclo de vida parasexual. ¿Qué puede resultar? Pues que si teníamos una estructura definida, funcional, pues de repente, a través de estos fenómenos, podemos tener una estructura diferente, no funcional, y termina por ser eliminada. No prevalece en las siguientes generaciones. ¿Cómo vamos de tiempo, jóvenes? Vamos bien, vamos bien. Permítanme un segundo. Acuérdense que traemos un ejercicio que ahorita parece ocioso. Vamos a dar 5 minutos porque ahora que regresemos a la fase de laboratorio vamos a tener que manejarnos en paquetes de 30 minutos. Lo dejo aquí y ahí me ponen en el chat si hay dudas o alguna pregunta. 5 minutos. Son 11:32, 11:37. Aquí nos vemos.
¿Listos? Continuamos. Vamos a la parte, gracias por ahí el feedback. Vamos a la parte del para qué. Genética de hongos. ¿Para qué nos sirve saber genética de hongos? Porque es una curiosidad. No. Primero, genética de hongos nos ayuda a hacer estudios de población. ¿Por qué debemos de hacer estudios de población? Pues porque esto se aplica a muchos ámbitos de la vida donde tenemos retos, problemas. Por ejemplo, la epidemiología. Segundo, la calidad ambiental. Tercero, el deterioro que sufren los materiales diversos. Llamémosle desde el ámbito negativo como el ámbito positivo. El ámbito negativo es la destrucción, por ejemplo, de materia prima o alimentos almacenados. Y la parte positiva, utilizar las capacidades de los hongos en un estudio, en base a un estudio genético para la biorremediación. Es decir, hay muchas aplicaciones, pero el estudio de la población nos da datos duros para la toma de decisiones hacia dónde llevar estas soluciones. Y la otra, producción de proteínas heterólogas. Todas las enzimas son proteínas, acuérdense. Simplemente hay muchos metabolitos que tienen este origen, proteínas heterólogas. ¿Y cómo vamos nosotros a tener la oportunidad de hacer sintéticamente la producción de, o es decir, inducir para cosechar, en el caso de los cultivos? Y la otra, la identificación de genes de virulencia. Cómo manipular estas cepas en un momento dado para bajar su virulencia. Vimos por ahí que había un mecanismo. Y en ese sentido, bueno, pues conocerlos creo que nos da una oportunidad de tener ese bienestar que todo el mundo aspiramos, pero que pues no sabemos cómo. ¿Qué importancia tiene para el hombre la presencia de un ciclo sexual de los hongos? Primero, no vamos a controlar o a destruir o a limitar la presencia de hongos en función de puros sustancias químicas. Si conocemos su ciclo sexual, lo podemos inhibir. Nosotros podemos cambiar el pH en un momento dado y eso hace que se cambie el ecosistema o el entorno en donde se están llevando las reacciones químicas y listo. O se le cambia el sustrato y eso hace que modifique la función enzimática. Esto para el ámbito industrial, pues hoy día la producción de antibióticos de origen fúngico, pues es muy importante. Y la otra es cómo podemos manipular nosotros el genoma para que un hongo pueda tener un fin benéfico en la industria, pensando en Saccharomyces, cómo producir más alcohol con menos sustrato o de alguna manera incidir sobre los procesos industriales, producción de antibióticos, por ejemplo. Y la parte médica, que no solamente son productos, porque cuando hablamos de parte médica de hongos siempre pensamos en los antimicóticos, pero no necesariamente está la fase de diagnóstico, por ejemplo, y la fase de tratamiento también, pero tiene que haber un diagnóstico y esos son servicios. Y en todo caso, si conocemos nosotros el comportamiento de un genoma, pues podemos identificarlo mucho más rápido a esperar a que crezca un hongo. Supongamos un paciente crítico, no tiene a lo mejor la oportunidad de 48 horas, bueno, pero si se identifica genéticamente la secuencia, pues podemos saber qué hongo es y en todo caso trabajarlo como tal. Es decir, es parte también del diagnóstico. Jóvenes, esta es una visión muy, digamos, superficial, sí, pero ya tendrán ustedes oportunidad en las materias de genómica de interactuar con el ambiente de la genética de los hongos. Por otro lado, yo les pido que todo lo que hemos revisado hoy, y por eso estoy pasando las diapositivas al revés, ustedes lo asocien con la información que ya tienen. Acuérdense, hay un proceso intelectual en todos nosotros.
conocimiento, el área cognitiva, nuevos datos, nuevas imágenes. Segundo, la parte emocional de nuestro cerebro. Ya me aprendí esto, me siento bien. No me aprendí esto, me siento mal. Ahora que conozco esto, yo puedo ayudarle a alguien. Y en la parte emocional, ¿qué va a hacer? Va a detonar la otra parte de su cerebro, jóvenes, la parte conductual. Es do it. Es qué voy a hacer con este dato. Ya estoy motivado. Ahora ya tengo el dato y ahora qué voy a hacer con él. Esa es la ruta en donde yo quería llevarlos porque son ustedes lo más importante. Esto es información que les va a detonar un área afectiva y esa área afectiva los va a llevar a tomar acciones. Que a lo mejor una acción puede ser voy a estudiar micología y la otra puede ser no quiero estudiar micología. Es un ejemplo. Entonces, hasta aquí este tema, pero no terminamos todavía. Voy a dejar de presentar. Déjenme echar un vistazo en el chat. Si hay alguna pregunta, este es un buen momento. Si no, la podemos hacer después. Hay algunos maestros que dicen el que tenga alguna duda pregunte ahora y si no calle para siempre. No, 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 por favor. Ni como un dicho. Pero bueno, cada quien su estilo. ¿Puedo cambiar de tema, jóvenes? ¿Tenemos tiempo para continuar? Vamos a cambiar de tema entonces, gracias. ¿Qué les parece si tenemos contemplado por ahí ver hongos y plantas en nuestra unidad de aprendizaje antes de llegar al primer tercio del programa? Bien, podemos iniciar ahorita. Históricamente, jóvenes, les platico que este tema se revisaba como fitopatología. Y bueno, pues fitopatología, las enfermedades de las plantas. Pues era una visión muy buena, pero hoy en día ya no es suficiente. Hoy día tenemos que hablar nosotros de la relación de dos reinos, el reino vegetal y el reino fungi. De tal manera que suceden muchas cosas en este transitar de un reino a otro, muchas. Pero algunas importantes las podemos ir visualizando, ¿sí? ¿Qué les parece este título? Hongos y plantas, diferentes interacciones. Ya no se queda nada más en la fitopatología, el daño de las plantas, el daño a la salud y la muerte de las plantas por hongos. No. Hay diversas interacciones que nos van a ayudar a entender todo lo que ya hemos aprendido de los hongos. Vamos. Para comenzar, ¿qué se entiende por simbiosis, parasitismo, mutualismo, comensalismo? Bueno, ahí abajo hay una liga, una cita, una referencia. Si gustan, consúltenla. Allá hay diferentes interacciones simbióticas. Pero entremos a lo elemental. Simbiosis, una relación entre dos organismos de diferentes especies, en donde al menos, fíjense bien, esto no es excluyente, al menos uno, pero en realidad normalmente son dos. Y esto hablando de nutrición y sobrevivencia. Parasitismo, pues tenemos dos especies, dos organismos de especies diferentes, en los cuales uno vive a expensas de la estructura, del metabolismo del otro. No lo mata, pero vive del otro organismo. Mutualismo, pues los dos, de alguna manera, son beneficiados, ¿sí? Y comensalismo, pues en realidad coexisten.
pero comparten el nicho, pero hasta ahí no trasciende. Mutualismo entre hongos y plantas, pues vamos a ampliar un poco aquí, ¿sí? Este es un ejemplo que muchas veces lo vemos en simbiosis, pero en realidad pues es un mutualismo, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una raíz de, de una planta. Esa raíz tiene, obviamente, una corteza, córtex, tiene un endodermis y tiene su centro. Aquí le llaman steel, ¿sí? Y esto, evidentemente, hay una interfaz entre la corteza y el centro, se llama endodermis. Esta es la estructura de una raíz típica. Ah, y además tiene pelos radiculares. Bien. En esos pelos radiculares puede ser el punto de entrada de un hongo. ¿De dónde viene esa hifa? Pues viene de una espora. Normalmente es una clamidospora, una espora de resistencia. Las clamidosporas, acuérdense, son esporas de pared gruesa que desarrollan esta capacidad para protegerse de los cambios del medio ambiente. Y así sobreviven y son viables de continuar su vida. Es decir, de generar, cuando las condiciones son apropiadas, una hifa, y esa hifa, en este caso de las raíces, va a penetrar inclusive hasta el citoplasma, produciendo este tipo de estructuras en el citoplasma de las células de la corteza. Bueno, estamos hablando de endomicorrizas. De este lado tenemos ectomicorrizas. ¿Se comportan diferente la relación de mutualismo? Sí, sí se comporta diferente. Aquí lo que tenemos nosotros es una espora que genera una hifa. Ya saben ustedes cómo va a ser el crecimiento de las hifas en el ápice. Y penetra con su capacidad enzimática en la corteza y llega hasta romper la pared de las células de la corteza. Y establecer una ramificación del hongo, de las hifas, dentro de, con hifas de nutrición, con micelio de nutrición. Muy bien. En el caso de la ectomicorriza, el hongo se propone y genera la red de Hartig. Esta red de Hartig es toda esta capacidad de interactuar en la corteza de la raíz, pero si se fijan bien, nunca entra al citoplasma como en el otro caso. En este caso, todo lo negro es micelio y pasa en los espacios intercelulares, nunca entra al citoplasma. Y a esto se le denomina, insisto, red de Hartig. Bueno, de alguna manera podemos nosotros entender que hay dos mecanismos diferentes, muy claramente. Profe, tengo una Sí, pregunta. señor. ¿Por qué no entra al citoplasma? Porque ahorita que hablábamos de genética, estamos hablando de que no tiene la capacidad enzimática para degradar la pared de estas células de la corteza. Por lo tanto, no puede entrar al citoplasma, no puede romper esta pared. Ah, ¿Sí? ya. Sí, gracias. Sale. No, adelante, gracias por preguntar. Si hiciéramos una ampliación de una ectomicorriza, ¿sí?, de su red de Hartig, pues podríamos observar esto. Nosotros, esta sería la red de Hartig, una fracción. Así se comporta. Esta sería evidentemente la raíz como tal. Y aquí, en los pelillos radiculares, es donde se da esta interacción. De tal manera de que este hongo penetra en los espacios intercelulares, que acá está ampliado, aquí está a menor aumento, y realiza una función. ¿Qué función realiza? La raíz, el árbol, la planta, la especie vegetal provee polisacáridos.
Y el hongo provee agua y sales minerales del entorno. De tal manera de que es una relación de mutuo beneficio. Estas son imágenes propias de cortes de la raíz, en donde podemos ya observar la interacción de la red de Hartig en los espacios intercelulares. Si tomáramos una imagen de la raíz a simple vista, veríamos que tiene esta pelusa, estos pelos, que en realidad es micelio, son hifas, es la parte externa, que una vez entrando a lo que es la corteza de la raíz, pues en la parte intercelular se acomoda el micelio y se convierte en red de Hartig. Ectomicorrizas, hongos basidiomicetos, hongos que producen basidiosporas, hongos que producen en basidias, hongos que producen en cuerpos fructíferos y también algunos ascomicetos. Pero hablando de basidiomicetos, tenemos todos estos géneros que son probados de que producen ectomicorrizas. Oye, pero pues este nombre científico, este género no me dice nada. Pues tiene razón usted como alumno. ¿Qué le parece si vemos estas imágenes? ¿Sí? Hablábamos de Ebeloma, que es un basidiomiceto, que es una seta que tiene su talo, que tiene sus lamelas, que esta es el tejido fértil, donde se generan las basidias y las basidiosporas que luego son liberadas. Este cebeloma, si se fijan, tiene cierto tamaño, cierta talla, cierta coloración. Y tenemos cortinarios, que sigue siendo un basidiomiceto, que sigue siendo una seta, pero es muy diferente su morfología. Si se fijan bien, es mucho más compacto, su talo es mucho más grueso y definitivamente responde a entornos, a pisos, a suelos diferentes. El anterior es menos acuoso que este. Estamos hablando de diferentes ecosistemas. Y bueno, Lactarius, que es otro basidiomiceto, que es otra seta, pero que su estructura morfológica es bien diferente también. Y siempre es en color blanco. Esta parte amarillenta es parte de la maduración, pero en realidad tiene las mismas estructuras generales. Talo, lamelas, evidentemente, y amanita, otro género también, y todo esto lo estamos repasando porque son capaces de generar ectomicorrizas. Entonces no nos extrañe que estén en el bosque, no nos extrañe que produzcan este intercambio de nutrientes, de sales minerales y de carbohidratos. ¿El hongo para qué necesita carbohidratos? Pues para mejorar su estructura, para agrandarla, para su metabolismo, para obtener energía, para sus propios procesos, para producir las enzimas, tantas cosas. Ectomicorrizas, los hongos ectomicorrícicos no producen austorios. ¿Qué es un austorio? Acuérdense que cuando vimos cuerpos fructíferos de hongos asexuales, vimos el austorio, que es la penetración del tejido celular de los hospederos y la generación de estos cuerpos en donde se va a producir más conidias de manera protegida. Con austorios lo pueden revisar en la clase anterior. Y bueno, solo se adentran en el tejido de las raíces entre célula y célula. Es decir, nunca entran al citoplasma. No producen esto, no lo producen. Solamente se quedan entre célula y célula. Y a través del micelio del hongo, el árbol recibe lo que les decía, agua y minerales, mientras que el árbol suple los azúcares necesarios que no tiene el hongo. No pueden crecer, bueno, los hongos ectomicorrícicos lo podemos crecer en medios de cultivo artificial, sí, pero no tienen la capacidad enzimática de degradar celulosa
o lignina, que son polisacáridos de moléculas de glucosa. Aquí es una ampliación de una endomicorriza. Sí entró al citoplasma y adentro produjo sus ramificaciones. Y esta es la estructura que vimos al principio, que nos llevaba a esto, que son las ramificaciones. Muy bien. Estas son imágenes, fotos al microscopio, en donde damos visa. Y, jóvenes, el día de hoy, hasta aquí llegamos. Esto lo retomamos el martes. ¿Hay preguntas? No, profe, ninguna. El chat, como siempre, va a quedar abierto un rato. Si alguien se anima a poner alguna duda, alguna pregunta, aquí va a estar. Y pues lo único que les puedo pedir es que se cuiden. El virus todavía anda por ahí. No hay que bajar la guardia. Se siguen muriendo 50 personas diarias aquí en Monterrey y eso es mucho. Gracias. Aquí me quedo.